Vamos ahora al segundo punto que nos ha convocado el día de hoy, que es el de los feriados por fiestas patrias, ¿no? En el mes de julio tenemos el 28 de julio, el 29 de julio como feriados, e inclusive también tenemos días no laborables compensables, ¿no? Estos que le llaman, hacen feriados largos, ¿no? El marco normativo que regula los feriados en nuestro país se encuentra encabezado por el Decreto Legislativo 713. Precisamente la nomenclatura de esta norma se denomina consolidan descansos remunerados para los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Esta norma ha sido reglamentada por el Decreto Supremo 012-92-TR, ¿no? que es su reglamento, por supuesto. Esta norma regula pues todo lo propio a los descansos, vacaciones, descansos de manera obligatoria, feriados, etc. Y respecto de los feriados nos regula dos situaciones en particular. Los feriados no laborables de alcance general, también conocidos como feriados nacionales, y los feriados no laborables de ámbito no nacional o gremial. Precisamente 28-29 de julio se encuentran dentro del alcance de los feriados no laborables, también conocidos como feriados nacionales, y particularmente estos feriados previstos en el Decreto Legislativo 713 como de alcance general, pues aplican para todos los trabajadores en el país, independientemente de la nacionalidad del trabajador, independientemente de la nacionalidad del empleador, independientemente de la modalidad contractual, del número de horas laboradas, son de extensión absoluta. Estos feriados están determinados por la ley. Son feriados de alcance general, de aplicación absoluta. Son feriados por los cuales no existe ningún tipo de justificación por parte del empleador para no respetar los feriados a sus trabajadores, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? 1 de enero, con ocasión del Año Nuevo, Jueves y Viernes Santo, son fechas movibles en el mes de abril. El 1 de mayo, con ocasión del Día del Trabajo, San Pedro y San Pablo, el 29 de junio, fiestas patrias que ya se acercan, 28 y 29 de julio, 30 de agosto por Santa Rosa de Lima, Combate de Angamos el 8 de octubre, el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre, el Día de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre, el recientemente aprobado 9 de diciembre con motivo de la batalla de Ayacucho a raíz de la ley 3181 que hace poco ha sido publicada. Es más, creo que este es el primer año que vamos a celebrar este feriado en buena hora. Navidad, 25 de diciembre. Entonces, estos son los feriados nacionales de alcance, pues, absoluto para todo trabajador que labore en territorio peruano. No importa la nacionalidad de tu empleador, no importa tu nacionalidad, no importa si eres católico, no importa si eres ateo, judío, adventista, tendrás feriado el 25 de diciembre con ocasión de la Navidad, ¿no? Esto es absolutamente independiente de creencias y condiciones personales del trabajador, como la nacionalidad, ¿no? Se aplica en todo el territorio peruano, independientemente de cualquier característica particular. Otra particularidad del feriado nacional es que se goza en la oportunidad que marca el calendario. No hay oportunidad de goce distinta. Se goza en principio en la fecha que marca el calendario, ¿no? Por ejemplo, 28-29 de julio en el año 2021 cayó miércoles y jueves respectivamente. Se tuvieron que gozar en esa fecha. Si es que por A o B el trabajador se ve solicitado por el empleador de trabajar en día feriado, está afectándole su derecho a descansar en ese día y por ende tiene que recibir una compensación, ya sea en tiempo o ya sea en dinero, ¿no? Pero esta es una excepción a la regla, no significa que pueda pasar siempre. Quiero decir, no significa que siempre sea válido que el trabajador deje de descansar en feriado. Solamente bajo circunstancias muy particulares, el trabajador va a prestar servicios en día feriado.
En cuanto a la remuneración por el día feriado no laborable, el trabajador va a tener derecho a recibir la remuneración diaria tal y cual hubiere estado laborando. El feriado es una fecha de suspensión imperfecta de labores porque el trabajador ya no tiene obligación de laborar en ese día, pero el empleador tiene obligación de remunerar, ¿no? Entonces no hay prestación de servicios, pero sí hay obligación de pagar remuneración. ¿Cuánto es lo que recibe un trabajador por descansar en día feriado? Pues básicamente el valor del día, que es 1/30 del valor de la remuneración mensual, ¿no? Entonces básicamente vamos a dividir mi remuneración mensual entre 30 para obtener la remuneración diaria y eso es lo que el trabajador va a recibir por descansar en día feriado. Distinto es el caso del trabajador que labora, por supuesto, ¿no? Distinto es el caso del trabajador que labora en día feriado. El trabajador que labora en día feriado sí tiene derecho a un pago sustitutorio. Pero antes de pasar a ello, hay una pregunta que siempre está, o que siempre se presenta, ¿no? ¿El día feriado puede ser sujeto a algún tipo de descuento? Y la norma ha señalado que sí. La norma ha señalado que sí, a excepción del 1 de mayo que se paga de manera íntegra. ¿Y cómo es que funciona este descuento? Pues las inasistencias injustificadas que el trabajador haya tenido durante el mes van a influir negativamente en el pago del día feriado. Dentro del mes, si tienen influencia dentro del pago del día feriado. Veámoslo en este ejemplo. El trabajador percibe una remuneración mensual de 1.200 soles, tuvo una inasistencia injustificada el 27 de julio y vamos a recibir a calcular su remuneración por el día 29 de junio. La remuneración mensual es de 1.230, en principio por el día feriado debería recibir 40 soles porque voy a dividir 1.200 entre 30, es igual a 40, ¿no? En principio él debería recibir 40, pero él ha dejado de laborar un día, entonces voy a descontarle 1/30 de ese día. ¿Cuánto es 1/30 de 40? 1.33. Entonces, la remuneración por el día feriado en particular va a ser 40 menos 1.33 del trabajador por laborar en día feriado. Perdón, por descansar en día feriado, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es en cuanto a la remuneración. La única excepción a la regla es el 1 de mayo, el cual no está sujeto a ningún tipo de descuento. Existen algunos supuestos particulares sobre el día feriado en cuanto a esta fecha pueda coincidir con otros días de descanso como son las vacaciones y el descanso semanal. Entonces, al respecto, la norma nos ha señalado pues que cuando coincida el día feriado nacional o no laborable o de alcance general, con un día de descanso semanal obligatorio, entonces ambos días de descanso se superponen. Quiere decir que al trabajador se le va a remunerar por un solo pago diario, ¿no? Ese día, lamentablemente, coincidió el feriado con el descanso semanal obligatorio, se toma como si fuera un solo día. No hay pago adicional, salvo que el trabajador pues trabaje, ¿no? La única excepción a esta regla es el 1 de mayo. Si el 1 de mayo coincide con un día, bueno, el día 1 de mayo es feriado, obviamente, ¿no? Si coincide con un día de descanso semanal obligatorio, se le va a pagar el feriado por el 1 de mayo, independientemente del pago por el día de descanso semanal obligatorio. Otra coincidencia que puede existir es la del feriado con el día de descanso vacacional. En este caso, también se va a suponer ambas fechas. Quiere decir que si estoy gozando vacaciones, por ejemplo, en el mes de julio y llega 28-29 y yo sigo en vacaciones, esas fechas se toman como parte de mis vacaciones, simplemente. Aun cuando la fecha fuera 1 de mayo, también aplica la misma situación. Y el último supuesto que puede pasar es que coincida el feriado con el descanso vacacional, con el día de descanso semanal obligatorio.
se superponen ambos días. Los 3 días se superponen como si fuera uno solo, ¿no? Súper mala suerte, ¿no? Que ya te toque eso. La única excepción a esta regla es el 1 de mayo, en cuyo caso, si coincide con todo lo demás, el 1 de mayo se paga de manera adicional. Vamos ahora al siguiente punto, que es la remuneración del trabajador por laborar en día feriado. Como lo habíamos señalado, el trabajo en día feriado es una situación bastante excepcional que se va a realizar pues a solicitud del empleador, y al aceptar esta solicitud, entendiendo la justificación que haya tenido el empleador para requerírmelo, yo como trabajador estoy de alguna manera renunciando a mi derecho a descansar en ese día, ¿no? A pasarlo con mi familia, a efectuar la disposición de mi tiempo como mejor me parezca. Entonces, en ese escenario, el empleador queda en una deuda con el trabajador, la cual debe saldar otorgándole un descanso sustitutorio en compensación o en su defecto, haciendo el pago de una remuneración especial con una sobretasa particular, ¿no? Entonces hablemos primero del descanso sustitutorio, que no es otra cosa pues que un descanso en compensación. Si yo he elaborado, o mejor dicho, sí, claro, si he elaborado el 28 de julio, entonces tengo derecho a que el trabajador me otorgue a cambio cualquier otro día dentro de la semana siguiente para que yo lo pueda descansar porque no descansé en el 28 de julio. Y así en todos los meses, ¿no? Para que opere de manera válida la compensación de un descanso en día feriado, el empleador debe acordar con el trabajador por escrito y de manera previa al goce del día feriado precisamente, ¿no? Las condiciones de compensación de este día que el trabajador va a elaborar. Entonces se debe especificar en el escrito, en el convenio, cómo se va a compensar, de qué manera, en cuántas horas, en qué fecha, considerando pues que por la naturaleza, la finalidad de este descanso. En segunda instancia tenemos a la remuneración diferenciada, a la sobretasa. La sobretasa opera como una segunda alternativa cuando no se vaya a compensar con descanso sustitutorio el día feriado que se ha laborado, ¿no? Entonces, en este escenario, el empleador se obliga a abonar una remuneración diferenciada, que es pues el valor de la remuneración diaria con una sobretasa del 100%, la cual se va a abonar de manera adicional a la retribución por el día descansado, ¿no? Entonces es por eso que hablamos de un triple, ¿no? Recuerden que si yo descanso, yo tengo de igual modo el derecho a gozar mi remuneración diaria, se encuentra incólume. Pero si además, si laboro de manera adicional a mi remuneración que ya yo tenía ganada, voy a recibir un pago doble, que es la remuneración del día más una sobretasa del 100%. Vamos a ver este ejemplo en que el trabajador laboró 8 horas, es decir, su jornada completa, el día 29 de julio sin descanso sustitutorio. La remuneración mensual es 1.200, entonces voy a tener que ubicar o identificar la remuneración diaria, ¿no? Entonces divido 1.200 entre 30, el resultado es 40 soles, es el valor de mi día, ¿no? Entonces voy a tomar en cuenta el valor de mi retribución diferenciada por trabajar el día feriado. ¿Cuánto será? El valor de mi día más un 100% adicional, ¿no? Será en total la retribución diferenciada 80 soles. Estos 80 soles los voy a sumar a mi remuneración mensual para el pago que se va a efectuar a fin de mes. Esta remuneración mensual de 1.200, recuerden, ya tiene el valor de los 30 días. Ya está aquí mi día feriado pagado. Este valor que he calculado es adicional, porque corresponde solo al trabajo en día feriado, ¿no? El caso anterior es de un trabajador que ha laborado la jornada completa, por lo tanto le corresponde la
el pago de manera completa. Sin embargo, puede también suceder que no labore la jornada completa, sino solamente algunas horas del día feriado, en cuyo caso se le va a abonar al trabajador el pago de las horas laboradas, no de todo el día, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo que en el caso anterior, pero vamos a calcular el pago en función de las horas simplemente, ¿no? Entonces vamos a identificar la remuneración diaria, ¿no? Partimos de la remuneración mensual, la dividimos entre 30, el resultado es una remuneración diaria de 53.33. Pero necesito saber el valor de la hora, porque yo voy a retribuir a mi trabajador por las 4 horas. Entonces simplemente divido la remuneración diaria entre el número de horas que tenga la jornada, que en este caso es 8, y voy a identificar el valor de la hora del trabajador, que en este caso es 6.67. Este es el valor de mi hora. Entonces, yo voy a remunerar con sobretasa 4 horas, ¿no? Entonces, 6.67 por 4 es 26.66. Este es el valor de 4 horas, pero yo quiero el doble. Quiero una sobretasa del 100% sobre estas 4 horas. 26.66 más. La retribución por laborar esas 4 horas es un adicional de 53.33, que se va a sumar a mi remuneración mensual que ya contenía mi remuneración por ese día feriado, si es que lo hubiera descansado. Entonces, esto es en cuanto al pago del trabajo en día feriado. Como ven, es un cálculo bastante sencillo. Simplemente hay que tomar en cuenta el análisis, ¿no? Para el cálculo de la remuneración en día feriado, simplemente vamos a tomar en cuenta el valor del día o el valor de las horas. No se toma en cuenta que hubiera habido antes horas extras, comisiones, etc. Ahora bien, existen también trabajadores que se encuentran excluidos del derecho de recibir un pago diferenciado por laborar en día feriado. Y el decreto legislativo 713 ha regulado una lista cerrada de trabajadores que estarán excluidos de este beneficio adicional. Es el caso del trabajo realizado por miembros de una familia, es el caso de trabajadores que intervienen en labores exclusivamente de dirección o inspección, entre los cuales se encuentran los gerentes, por ejemplo. Es el caso de los trabajadores que elaboran sin fiscalización superior inmediata, y es el caso de los trabajadores que perciben el 30% o más del importe de las tarifas de los servicios que cobra la empresa. Estos trabajadores, aun cuando trabajan en día feriado, no tienen derecho a una compensación económica o a una compensación en horas. Otra situación bastante excepcional y que es frecuentemente comentada, consultada, es qué pasa cuando mi jornada inicia en un día no feriado, pero finaliza en un día feriado. En este caso, la norma ha señalado que si es que mi jornada de trabajo inicia su jornada en el turno noche del 27 de julio y termina su labor el 28 de julio por la mañana, digamos a las 6, 7 de la mañana, no le aplica el pago por trabajar en día feriado. Distinto es el caso si él hubiera iniciado la jornada del 28 de julio, ¿no? En ese caso sí le correspondería. O el 29 de julio de repente, ¿no? Inicio mi jornada el 29 de julio y la termino el 30. Esas horas laboradas el 28 de julio corresponden al día feriado, ¿no? Entonces, luego de ello tenemos los feriados no laborables de ámbito no nacional o gremial, que a diferencia de los 30 de agosto, bueno, 30 de agosto de alcance nacional, ¿no? O otros día de construcción civil, del trabajador de construcción civil, día de la trabajadora del hogar, por ejemplo, son feriados no laborables de ámbito gremial. Aplican solamente para el sector específico o bien si son de ámbito regional para la región en específico. La particularidad de estos feriados es que además de no alcanzar a todo el territorio nacional, de ser de aplicación contextual, sí se celebran en una fecha distinta de la que, digamos, marca el calendario. Particularmente, la norma señala que si un día feriado no nacional o gremial no coincide con un día lunes,
no se descansará en ese día, sino el lunes inmediato posterior a la fecha del feriado. Entonces el requisito es que el feriado caiga el lunes. Si no cae el lunes, se traslada a una fecha siguiente que coincida con lunes. El siguiente punto a considerar es que si existen dos feriados no nacionales o gremiales en una misma semana y ninguno caiga el lunes, el descanso será efectivo los lunes y martes de la semana siguiente. Claro, que también por uso y costumbre estos feriados, si se quiere, pueden gozarse en su fecha respectiva. No hay ninguna prohibición al respecto. Aquí tenemos un breve cuadro, ¿no? Por ejemplo, aquí el feriado regional cayó un día jueves, su goce va a ser trasladado al día lunes siguiente, al primer día lunes siguiente, ¿no? Eso es. Bien, en cuanto a la infracción administrativa que incurre el empleador por no haber respetado al trabajador en su goce, en su derecho a gozar un día feriado, tenemos que esta infracción es muy grave. En el caso de las gratificaciones será grave, en el caso de los feriados será muy grave, ¿no? Entonces vamos a verificar el cuadro de multas, considerando pues el número de trabajadores afectados y también el volumen empresarial para identificar la multa en el caso de esta infracción muy grave, ¿no? Entonces, dicho esto, he culminado esta parte expositiva